Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta que es la primera sesión del curso Hacer Paz, 10 aproximaciones interdisciplinarias, curso que se ofrece de manera conjunta, se organiza de manera conjunta entre el Galtung Institute y la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, con sede en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Yo soy el doctor Fernando Montiel y voy a tener el gusto de compartir algunas ideas a lo largo de las 5 sesiones que componen este curso. En este sentido, bueno, pues pueden dirigirse a mí como Fernando, como doctor, como profe, como ustedes gusten. No hay ningún problema con eso. Solamente les voy a pedir que por favor, antes de hacer uso de la voz, levanten la mano, soliciten la palabra y entonces yo con mucho gusto les concederé el uso de la voz y ustedes pueden compartirnos sus inquietudes, sus comentarios o sus diálogos. Bien, antes de iniciar propiamente con los contenidos del curso, quisiera dar un conjunto de anuncios e información general respecto de la dinámica del curso. La primera es esta, quiero repasar con ustedes el horario que vamos a tener, va a ser de lunes a viernes de esta semana, iniciando el día de hoy, de 8 a 9:30 de la noche serán nuestras sesiones, la última es el día viernes. Ahora, en el desarrollo de estas sesiones las vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser de 8 de la noche, a 8:45, más o menos, momento en el cual vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 o 7 minutos para que ustedes se puedan relajar, puedan levantarse, puedan ir por un vaso con agua, se puedan despejar un poco, porque entiendo que puede ser pesado estar 1 hora y media frente a la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a tener la primera sección de nuestras sesiones, de 8 a 8:45, más o menos. Haremos una pausa y a las 8:52, más o menos, regresaremos y continuaremos con la segunda parte de nuestra sesión de corrido hasta las 9:30 de la noche. Esto va a ser todos los días, de lunes a viernes. Bien, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la conclusión del curso. El curso concluye el día viernes, en este horario que hemos platicado, y el día sábado, es decir, un día después de que concluya el curso, se les va a hacer llegar a todos y a todas, vía WhatsApp, entiendo que se les envía, tres documentos en PDF. El primero es la constancia de participación de cada uno de ustedes, con los datos sobre las horas que se acreditan, el nombre completo de todos ustedes y, por supuesto, las fechas en las que tuvo lugar el curso. El segundo documento que se les va a hacer llegar va a ser la presentación que nos va a servir como guía a lo largo de estas 5 sesiones. En ese sentido, no sientan ninguna prisa o ninguna premura de tratar de capturar en sus propias notas lo que están viendo en pantalla. Lo que van a ver en pantalla lo van a tener todos en un archivo PDF y en ese sentido pueden tomar las notas, por supuesto que gusten, pero no se angustien porque se les fue alguna de las láminas que vamos a presentar. Todas las van a tener ustedes. Y el tercer documento que se les va a hacer llegar va a ser una lectura de acompañamiento de los contenidos del curso. Esto para que ustedes puedan repasar la lectura y si tienen la curiosidad y la necesidad, puedan revisar periódicamente también las grabaciones que vamos a tener en cada una de las sesiones. ¿Sí? Vamos a tener disponible para todos ustedes estas grabaciones por un periodo de 2 meses, posteriores a la finalización del curso. Es decir, por 2 meses de manera continua, ustedes van a poder acceder a los vínculos en donde están las grabaciones de las sesiones del curso para que puedan estudiar y repasar una vez que haya concluido el programa. Bien, finalmente, nada más resta señalarles que a veces pasa, no es frecuente, pero a veces llega a pasar, que hay un problema técnico. Por ejemplo, que se deja de escuchar, se va el audio, o que se congela la imagen, o que de pronto ya no se ve nada. Si llegara a ocurrir algún contratiempo técnico de este tipo, por favor háganmelo saber de inmediato para que veamos aquí qué tipo de solución podemos implementar. Insisto, no suele ocurrir, pero alguna vez nos pasó en algún curso y en ese sentido, pues solamente se los comento para que lo tengan
todos ustedes presentes. ¿Vale? Y bien, pues dicho lo anterior, me parece no tengo ninguna nota más adicional, pues les doy la bienvenida a todos y a todas a este curso, en el que vamos a estar desarrollando, y ahora sí vamos directamente a los contenidos de nuestro programa, vamos a estar estudiando o vamos a estar reflexionando sobre el concepto de paz, el verbo de cómo se construye la paz y las áreas o los circuitos del conocimiento, algunos de los circuitos del conocimiento, desde los cuales podemos activar este verbo para construir el concepto. Y ahí vamos a arrancar, vamos a iniciar ahí. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el valor de la paz? ¿Por qué necesitaríamos construirla? ¿Cuál es la urgencia de la paz? Aquí, por supuesto, muchas respuestas pueden venirnos a la mente, muchas y muy diversas. Varias de ellas, sin duda, van a ser muy contradictorias. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta general, que es muy común y que con frecuencia llega a tener respuestas también que aparecen casi como movimientos reflejo, ¿no? Es decir, son respuestas que vienen a la mente y salen por la boca, pero sin mucha reflexión previa. Y vamos a problematizarlas un poco para iniciar nuestra discusión. Y entonces una pregunta que podríamos, para iniciar la discusión, una pregunta que podríamos hacer es esta. ¿La paz dentro de la realidad humana es algo normal o es algo anormal? Por supuesto, una pregunta hermana de este cuestionamiento, diferente pero hermana, sería, ¿el ser humano es pacífico o es violento por naturaleza? Cuando uno presenta esta interrogante de forma abierta en públicos amplios y pregunta si el ser humano es violento por naturaleza, sigue siendo una realidad que aproximadamente el 50% del auditorio levanta la mano y defiende la idea de que efectivamente el ser humano es violento por naturaleza. Es decir, se tiene este entendimiento general, ¿no? Y es un entendimiento que con frecuencia, que con frecuencia es difícil rastrear en cuanto a en qué momento hicimos conciencia de esa idea. De pronto, cuando nos damos cuenta, aquellos que defienden esa idea, se dan cuenta que es una idea que ya tienen incrustada en la mente, pero no saben precisar exactamente de dónde les vino la idea. Y cuando construimos diálogos para tratar de explorar, la respuesta normalmente es muy empírica. Y dicen, es que el ser humano es violento por naturaleza, y la evidencia está ahí. Basta con abrir los ojos y mirar. Revisar el catálogo de atrocidades que nos presentan los medios de comunicación de manera cotidiana. O muchos, en los casos más dramáticos, te refieren los fenómenos violentos de los que han sido sujetos y víctimas. Y entonces lo que tenemos es que esta idea de que la violencia es algo natural al ser humano tiene una presencia muy fuerte, pero es una presencia que se incrusta, si no en la experiencia particular de las personas, sí en la tradición cultural a la que pertenecen. Entonces, ahí estamos hablando de algo, la cultura. La cultura como ese contexto en el que los sujetos van desarrollando la conciencia y que funciona como un lente, como un prisma a través del cual observan la realidad y observan a las personas y observan los procesos y a partir de los cuales construyen juicios. Bueno, pues esta pregunta fue una pregunta que en algún momento, hace algunos años, la Organización de las Naciones Unidas trató de dilucidar.
La Organización de las Naciones Unidas encargó o comisionó a un conjunto de investigadores de varias disciplinas, un grupo interdisciplinario, para tratar de responder esa pregunta. ¿El ser humano es violento por naturaleza? ¿Sí o no? Y entonces en aquel grupo se tenía gente de un gran abanico de las diferentes disciplinas del conocimiento. Se tenía biólogos, antropólogos, sociólogos, científicos políticos, se tenía profesionales de la burocracia, analistas en materia de desarrollo, psicólogos, era un grupo muy grande. Y se dieron una encerrona y trataron de responder a la pregunta. Y el resultado de ese análisis, de esa reflexión, de esa discusión, se plasmó en algo que eventualmente se conoció como el Manifiesto de Sevilla. ¿Y qué es lo que hay en el Manifiesto de Sevilla o la Declaración de Sevilla? Lo pueden encontrar por cualquiera de los dos nombres. Declaración o Manifiesto de Sevilla. Bueno, la conclusión a la que llegó este grupo de investigadores comisionados por Naciones Unidas fue que no, que el ser humano no es violento por naturaleza, que tiene una capacidad y un potencial violento, sí, esto es real y es irrefutable, y de ahí se explica todas las cosas terribles que vemos en el mundo. Pero es un potencial que puede o no ser activado. Y en esa medida, la violencia sí se encuentra inscrita como una posibilidad en la naturaleza del ser humano, pero no es una fatalidad irremediable. Y en esta lógica, entonces, la reflexión inmediata posterior es que si la violencia no es natural e irremediable en el ser humano, entonces la paz debe de serlo. Y ahí que viene un conjunto de argumentos que podemos presentar a favor y en contra, y si gustan los podemos ir revisando. Primero, ustedes cuando entran a algún circuito de discusión, pues no digo especializado, pero medianamente ilustrado en materia de naturaleza humana y violencia, van a encontrar que con frecuencia se cita a Darwin, a Charles Darwin, ¿no? Y se le cita particularmente haciendo referencia a su libro El origen de las especies. Un texto en el que una de las conclusiones a las que arriba Darwin en su momento, en el siglo XIX, una de las conclusiones a las que arriba es la famosa frase de la supervivencia de los más aptos. Y de ahí se derivan las expresiones como aquella de que el pez grande se come al chico, ¿no? Y en esta lógica, entonces, pareciera ser que se sienta la base para una reflexión posterior. Y la reflexión posterior es que si quieres sobrevivir tienes que ser fuerte y que una forma de articular la fuerza es a través de la violencia. Luego, entonces, parecería que el silogismo se cumple en el sentido de que si tú eres violento o tienes una propensión al ejercicio de la violencia, creces tus posibilidades de supervivencia. Y entonces ya de ahí deriva la idea de que la violencia es un ejercicio necesario y obligatorio e irremediable para la supervivencia del ser humano. ¿Por qué? Porque lo dice la teoría de la evolución. ¿Y por qué? Porque lo dice Darwin. Más o menos es el proceso reflexivo a partir del cual se construye esta idea, que después deriva en la naturalización de la violencia. Y bueno, pues tiene una cierta lógica interna. Uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene una cierta lógica interna. El problema que tiene este análisis, fundamentándolo en Darwin, en particular, el problema que tiene el análisis es que es una lectura parcial y muy sesgada de la obra científica de Darwin. Es decir, no porque yo lea a un científico para encontrar argumentos que legitimen
Una preconcepción propia quiere decir que lo leí bien o que lo leí completo. Lo que estoy haciendo es una cosa que se conoce como sesgo de confirmación. Estoy tomando de lo que escucho y de lo que leo solamente aquello que respalda las ideas que ya tengo preconcebidas. Sesgo de confirmación se llama, y es una forma de autoengaño. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque Darwin, después de escribir El origen de las especies, el origen de las especies, escribió otra obra que se llamó El origen del hombre. Y es una obra en la que revisa algunas de las conclusiones y de las tesis que presentó en El origen de las especies, en un circuito diferente. Y entonces, para hacer este libro, para hacer este estudio, él se traslada a una geografía diferente, para ver si las tesis a las que había arribado en su primera obra se sostenían en la segunda. Y entonces él se traslada a los polos, particularmente al Polo Norte, si no me equivoco. Y entonces, estando en el Polo Norte, él se pone a revisar la dinámica de los animales que habitan el Polo Norte. Y encuentra un error en sus conclusiones del origen de las especies. Y el error que detectó es que su conclusión sobre la supervivencia de los más fuertes debía ser reformulada. Y la reformulación fue que lo que garantiza la supervivencia de las especies no es la fortaleza, sino la adaptabilidad, que es diferente. Y el ejemplo concreto que él utiliza al respecto es el oso polar y los pingüinos. Porque dice, no hay una criatura más fuerte en el Polo Norte que el oso polar. Y sin embargo, no es la especie con mejores posibilidades de supervivencia. La especie que tiene mejores posibilidades de supervivencia son los pingüinos. ¿Por qué? Porque de la fauna en una circunstancia extrema como son los polos, es la especie que mejor sabe cooperar. En el entendido entonces de que la supervivencia se garantiza no por la fuerza, sino por la cooperación. El problema que tienen aquellos que sostienen la idea de que la fuerza es un requisito para la supervivencia es que no leyeron a este segundo Darwin. Se quedaron solamente con la concepción del primer Darwin. Porque si tomaran en cuenta las posibilidades o la idea de la cooperación, ya no en el circuito de los animales, sino en el circuito de las personas, ¿cuáles son las caras que presenta la cooperación entre la especie humana? El amor, el cariño, la solidaridad, el cuidado, la piedad, el trabajo conjunto, todas son expresiones de cooperación. Y todas estas son expresiones que son básicamente antítesis del ejercicio de la violencia respecto del otro. Y entonces aquí ya tenemos dos argumentos importantes para refutar la idea de que la violencia es natural al ser humano e irremediable. Tenemos el estudio de Naciones Unidas, la Declaración de Sevilla, tenemos el antecedente de Darwin y sus observaciones, y tenemos también un tercer pilar, por mencionar alguno de los más importantes, porque hay más, pero nada más quiero compartir tres para no ocupar demasiado tiempo en él. Un tercer pilar tiene que ver con los hallazgos, o las hipótesis y los hallazgos, de quien es reconocido, actualmente incluso al día de hoy, como el científico vivo más importante del mundo, que es un profesor estadounidense, ya jubilado, del MIT, lingüista de profesión, crítico político también y activista, llamado Noam Chomsky. Chomsky tiene una obra muy amplia, básicamente en tres grandes campos: el campo de la lingüística, el campo de la política y el campo de la filosofía. Bien,
uno de los grandes hallazgos y una de las razones por las que a Chomsky se le juzga como uno de los intelectuales, como el intelectual vivo más importante, que además, por cierto, otra nota importante, es que no solamente se le ha juzgado en ese rango, sino que cuantitativamente hablando también es el octavo autor más citado de la historia. Solamente después de Platón y Aristóteles y todos ellos, en el octavo lugar está Noam Chomsky. ¿Por qué? Bueno, por sus hallazgos en materia de la naturaleza humana. Exactamente, ese es uno de los temas que más he estudiado. Y él, siendo un especialista en la lingüística, revolucionó la lingüística con una hipótesis. Una hipótesis que al día de hoy no ha podido ser refutada. ¿Cuál es? La hipótesis básica dice lo siguiente. Los seres humanos no nacen con una mente como la presentaban los conductistas clásicos. ¿Cuál es esa mente? Bueno, pues es la mente que presentaba, por ejemplo, o la idea que hizo famosos, entre otros, a Skinner y a Piaget, pedagogo, ¿no? ¿Ellos qué decían? Decían, bueno, lo que pasa es que cuando nacen las personas, cuando nacen los bebés, nacen con un cerebro básicamente en blanco, que eventualmente por la socialización y a través de la educación y la maternidad y la relación social, primero en la casa y después en la escuela, se va llenando de información y va creando estructuras complejas. Y así es como se va creando la personalidad de los sujetos, su conocimiento, sus valores. Yo quisiera participar. Perdón, ¿quién eres? José. José, perdón. Sí, si me permites, un segundo. Sí. Antonio de la Parra, no, ¿verdad? Bueno, José. José Pérez. Bueno, José, gracias, claro. Ideal sería que levantarías la manita, pero adelante, José, por favor. Sí. Bueno, veo que ya apuntó muchos puntos. Bueno, ya tocó muchos puntos del tema. Y son ya un poco bastante. Y yo quisiera un poco puntualizar algunos. Por Claro, ejemplo, adelante. cuando una diferenciación entre paz interior y paz social, ¿no? Porque cómo el individuo empieza a practicar la paz mientras tenga una paz interior, ¿no? Porque si no tiene paz interior, puede ser una persona violenta, ¿no? Puede ser una persona que crea problemas y que se extienden a la sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay un poco que separar qué tipo de paz o cuántos tipos de paz están funcionando, ¿no? Porque, pues, creo que sí vale la pena como ir separando los tipos de paz, y que principalmente yo creo son dos: la paz social y la paz individual, que Ya, crea pues una armonía, ¿no? Que puede crear una armonía. Y dice cuáles son los beneficios de la paz. Pues yo pienso que es precisamente vivir la felicidad, ¿no? Porque solamente así puedes experimentar la felicidad teniendo paz. De lo contrario no se puede. Y otra cosa claro. que decía de la teoría de Darwin, de que los más fuertes son los que sobreviven, pero no por sus fortalezas, sino por su capacidad de adaptación. Pues yo también hace tiempo diferenciaba entre que el mundo se divide entre personas fuertes y personas débiles. Entonces, pienso que así se manejan. Y los fuertes, pues obviamente controlan a los débiles, ¿no? A las personas débiles. Y tiene que ver su fortaleza primero por su constitución genética, como personas, ¿no? O sea, de qué linaje vienen, de qué familia vienen, su constitución física, o sea, su cerebro, su cuerpo, sus Claro. órganos. O sea, toda esa constitución hace que una persona sea fuerte, dependiendo de su herencia, ¿no? Como cosas genéticas.
Y la otra es, en el caso de las personas débiles, también tienen una genética, ¿no? Entonces ahí hay dos tipo de personas, ¿no? Si me permites un Y, momento, José, esos son claro, algunos de los temas que vamos a discutir en las próximas sesiones, a lo largo de las siguientes sesiones. Vamos a discutir aspectos sobre la paz, qué cosa es paz y qué cosa no es paz, qué caras presenta la paz y, más importante, cómo se puede construir qué tipo de paz desde diferentes perspectivas. Todo eso lo vamos a desarrollar, tenemos tiempo. Ahorita lo que estamos haciendo es presentando, digamos, la base de la discusión, ¿no? Sobre las ideas generales sobre la paz, las ideas generales sobre la violencia, para tener, digamos, un entendimiento común que va a ser la articulación a partir de la cual vamos a desarrollar nuestros temas. Muchas gracias, José. Bien, nada. tenemos otra participación de uno de sus compañeros, levantó la mano, pero creo que la bajó otra vez. No la veo. Bien, si gusta participar, puede levantar la mano nuevamente. Y tenemos una compañera, un compañero que dice, soy de la opinión que permitamos la exposición introductoria y después él nos dará tiempo para participar. Sí, por supuesto. Pueden participar en el momento que gusten. La sugerencia sería que en la medida de lo posible las participaciones sean muy concretas para que podamos continuar con la dinámica de la exposición. Bien, ahora vamos. Entonces, decíamos sobre Chomsky. Chomsky, él dice, en materia de naturaleza humana, dice, lo que dice la tesis de los conductistas está equivocada. No es cierto que las personas nacen con la mente en blanco. No es cierto que todo lo que hacen o dejan de hacer es algo que les viene desde afuera. La revolución en el entendimiento de la naturaleza humana que presenta Chomsky es la siguiente. Él dice, el ser humano cuando nace, nace con un conjunto, él le llama preprogramas cargados en el cerebro, que no tienen información como tal. Esa sí viene de fuera. Pero son programas que te permiten desarrollar, fíjense, habilidades más allá del entendimiento. A ver, vamos un poco más lento, vamos un poco más lento. ¿Qué es eso? Siendo el lingüista, utiliza el ejemplo del lenguaje y lo explica del siguiente modo. Dice, tomen ustedes a un niño pequeño, 4 o 5 años de edad, pequeño, que apenas va a entrar tal vez a la primaria, ¿no? A la educación básica. Un niño que tiene 4 o 5 años de edad ya puede hablar a la perfección y no ha tomado una sola clase de gramática en la lengua que él hable, digamos el español. No sabe lo que es un sujeto, no sabe lo que es un predicado, no sabe lo que es un artículo, un complemento directo, un complemento indirecto, no sabe lo que es un verbo, no sabe lo que es la sintaxis. Como entendimiento consciente, nadie le ha enseñado las estructuras de la lengua. Y sin embargo, a los 4 años de edad, de forma natural, desarrollan el lenguaje de la sociedad en la que se encuentran. La hipótesis de Chomsky es que la única forma en la que ese lenguaje puede desarrollarse con ese nivel de perfección es si se encuentra fundado la experiencia y esa experiencia se absorbe en un preprograma mental cargado que te permite articular los lenguajes, porque si no fuera así, entonces los niños o las personas, los seres humanos, necesitarían primero que adquirir todos los rudimentos de la lengua, comprenderlos para después articularlos, que es más o menos como funcionan, por ejemplo, los programas de computación. Los cerebros no funcionan así. Sin conocimiento consciente de las partes de la sintaxis de la lengua, los niños dominan la lengua. ¿Por qué? Por lo que él llama módulos precargados para el desarrollo de ciertos aspectos particulares o exclusivos del género humano. Este es uno, el lenguaje en esos términos.
Pero dentro de esta misma hipótesis, Chomsky dice, el cerebro humano no solamente nace con esa capacidad precargada para el desarrollo de lenguajes, vienen otros módulos también, en los que se inscriben otros elementos de la naturaleza humana. Uno de ellos, por ejemplo, dice, el módulo que se refiere a la solidaridad, el amor, el cariño, la piedad. Uno puede arrojar la idea de que uno aprende a ser piadoso, de que uno aprende a ser solidario, de que uno aprende a ser empático, pero decirlo en esos términos, aprendizaje, es algo que te viene de afuera hacia adentro. Dice Chomsky, no. Esas características de la naturaleza humana son cosas, y utiliza esta metáfora, que no vienen de fuera, más bien el contexto social permite que estas características florezcan desde adentro de las personas. Ahí pone otro ejemplo. Dice, tú agarra a dos muchachos chiquitos, 3 años, 4 años, incluso antes de que utilicen la lengua, 3 años de edad, apenas comienzan a articular un par de palabras. Tú pones a dos niños chiquitos, uno de pronto se golpea la espinilla, y si el otro lo ve, de inmediato lo que hace es que se agarra su propia espinilla. Nadie le enseñó que eso se llama empatía. El niño siente en su cuerpo el dolor del otro. Dice Chomsky, son aspectos naturales del ser humano, articulaciones de esta necesidad natural de colaborar y de acercarte y de construir un tejido social en este sentido muy primitivo, muy básico, y que después se hace más sofisticado cuando las personas se reúnen en sociedades y hacen ciudades o pequeños pueblos en lugar de vivir aislados como anacoretas en el desierto. La necesidad de proximidad, de empatía, de solidaridad, de cariño, de comprensión, de protección de los demás es natural. Es la hipótesis de Chomsky, que encuentra respaldo en los hallazgos de la Declaración de Sevilla y que encuentra también sustento en la aproximación o en las nuevas hipótesis que escribe Darwin en su libro El origen del hombre. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar estas ideas, tú lo que ves es que cada vez tienes un entendimiento más articulado de que eso que en general llamamos paz, y que después vamos a entrar a detallarlo con más precisión, es más natural al ser humano que el ejercicio de la violencia. La violencia en ese sentido, insisto, se presenta como un potencial, pero un potencial que es básicamente circunstancial. No es un potencial activo y permanente. Y entonces uno se pone a revisar, por ejemplo, los círculos sociales, familiares, inmediatos o secundarios, en los que participamos todos, y lo que encontramos son evidencias empíricas, sistemáticas, de que estas ideas tienen sentido. ¿Cómo? Vamos a pensar en las relaciones que tenemos de manera cotidiana con la gente con la que tratamos de manera cotidiana. La inmensa mayoría de esas interacciones, sean cercanas, distantes, superficiales, profundas, constantes, como sean, la inmensa mayoría de esas interacciones son interacciones pacíficas. No necesariamente cariñosas, no necesariamente amistosas, pero son pacíficas. No son interacciones violentas. Y en ese sentido, la norma general del comportamiento social, para que sea social, es pacífico. Eso no excluye la posibilidad de hechos violentos. Sí, pero como excepción, no como norma. ¿Vale? Y es en esta lógica entonces, y esa es la idea, digamos, terminal a partir de la cual se construye todo lo que vamos a ver a lo largo del curso, de que la construcción de paz
la articulación de procesos y de relaciones pacíficas, se construye y se alimenta y es fácil de hacer en el sentido general. Por supuesto, hay circunstancias donde es difícil, pero es más fácil de hacer porque es compatible con la naturaleza humana. Esa es la hipótesis de base. Es decir, tratar de construir paz no es, en términos generales, una tarea a contracorriente. Y es una de las razones por las que, por ejemplo, hay múltiples movimientos e iniciativas políticas y pronunciamientos a favor de la paz y no a favor de la violencia cruda, pura y dura. No hay movimientos a favor de la violencia, al menos no de manera masiva. Sí habrán por ahí algunas excepciones que las vamos a repasar en el circuito de la política, en el circuito de la religión, en el circuito de la ideología, pero son la excepción, no son la norma. La norma general tiende a alimentar las ideas y las acciones de paz. Y lo que vamos a revisar en las siguientes sesiones, o en esta y las siguientes sesiones del curso, son las diferentes formas en las que se puede construir paz a partir de diferentes enfoques de la ciencia social en particular, pero también de otras disciplinas. ¿Vale? Ya como una tarea no solamente moral, no solamente interna, digamos, espiritual, sino como un compromiso profesional. ¿Para qué? Para permitir que esa paz que está, sí, dentro de los individuos, pero que también en la base de una sociedad funcional, pueda florecer. Ya, y ese es hacia donde vamos ahora, ya la construcción de paz no es solamente una cuestión ética, sino ya también es técnica, profesional y sin duda también política. Dice Armando Vázquez, 3 comentarios. Una óptica será considerar que la ausencia de paz no necesariamente es violencia, pero sí el conflicto, sin duda. Son 3 conceptos que vamos a revisar con cierto cuidado: paz, violencia y conflicto. Lo vamos a revisar con cierto cuidado porque son 3 conceptos que son diferentes y que con frecuencia se les confunde mucho en el circuito, digamos, Lego, ¿no? Entonces vamos a hacer esa distinción, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ay. Bien, tenemos otro comentario de una compañera suya, Rita Aguilar, que dice: por eso, para la teoría constructivista, Vygotsky dice que existen 3 zonas de desarrollo para el aprendizaje. La zona de desarrollo real, conocimientos previos; zona de desarrollo próximo, lo que aprenderá; y la zona de desarrollo potencial, lo aprendido. Todo esto para su aplicación en la sociedad. Sí, fíjense, es interesante y es una de las grandes diferencias, ¿no?, entre la ciencia y la ideología. Que en el caso de la ideología se basa en la lógica del que quiere creer. Una articulación que puede o no sustentarse, que puede o no ser pacífica, que puede o no ser flexible, porque hay ideologías que son inflexibles o que tienen presentaciones inflexibles, y hay ideologías que son más moderadas. Pero ese es el campo de los que quieren creer. La ventaja que tiene la ciencia, o las ciencias en general, es que no dependen de la opinión de las personas. Si algo es científico, eventualmente se tiene que demostrar, independientemente de las preferencias particulares de los individuos. Aquí el problema que tenemos cuando hablamos de construcción de paz es que es una de estas disciplinas que entra en lo que Mario Bunge en su momento llamaba semiciencias. ¿Por qué? Porque la ideología está de un lado, no requiere mayor evidencia empírica. La ciencia está del otro lado y requiere mucha evidencia empírica: física, química, matemáticas, biología. Las ciencias sociales entran en el espacio intermedio, con algunos elementos que sí tienen validación empírica y otros que no. Y es una de las razones por las que hay quien dice que de las ciencias sociales en general ni siquiera son ciencias, son estudios sociales. Se encuentran tendencias.
se encuentran variaciones, pero no hay fórmulas irrefutables como en la ciencia dura, ¿no? Y el problema entonces, cuando hablamos de construcción de paz desde diferentes disciplinas, es que todas estas discusiones se inscriben en este circuito intermedio, donde uno puede apoyarse en hallazgos estadísticos y la revisión histórica de procesos, por ejemplo, cómo las sociedades pasan de la guerra a la paz, lo que ahora en el derecho y la ciencia política se ha llamado la justicia transicional, y diferentes modelos de estudio de la realidad, muchos de los cuales tienen evidencia empírica para sustentarse, pero también hay un fuerte componente ideológico. Y entonces por eso es un circuito que se presta a veces a confusión, a veces a duda, y sin duda también, con mucha frecuencia, es un circuito y es un campo del conocimiento, este de la construcción de paz, que se presta mucho a la manipulación y a la tergiversación. La primera vez que alguien habló de alcanzar la paz en el siglo XXI en México, nos ha costado ya 500,000 de personas muertas de forma violenta. Porque hay que recordar que cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico se hizo para alcanzar la paz. Entonces tú puedes usar y abusar de los conceptos. Puedes traicionar su sustancia. ¿Para qué? Para avanzar agendas políticas. Entonces, ese es el circuito en el que estamos. Es un circuito que en este sentido se presenta como un circuito con muchas banderas rojas que hay que cuidar. ¿Cómo conseguimos estudiar la paz sin abusar de ella, dándole sustancia, dándole sentido, y que no se quede solamente como una iniciativa individual y espiritual? Ese es un circuito de la construcción de paz, la paz interna. Pero la paz ya estudiada como un campo del conocimiento profesional con métodos, técnicas, tiene que ir más allá. Y eso es lo que vamos a revisar en las sesiones de este curso. Fíjense, les quiero compartir la pantalla antes de irnos a la pausa de las aproximaciones que vamos a ir explorando para el estudio de la construcción de paz. Quisiera hacer una participación breve. Adelante, sí. Yo veo que la paz que se plantea y la paz que todos percibimos, bueno, en lo particular, pienso que es una paz contenida que trata de ser precisamente una paz. Pero, por ejemplo, yo lo digo por ejemplo, por las situaciones de falta de integración social entre las sociedades, entre las personas, que no hay como elementos o causas de integración social. Y también por los linchamientos, por los zafarranchos, por ejemplo, por las armas de fuego que se disparan en los juegos de fútbol. O sea, que hay situaciones o las peleas en el metro de la Ciudad de México, que se golpean masculinos, hombres. O sea, es una paz como contenida, como que sí, que todos queremos la paz y nos beneficia a todos la paz, pero a veces es una contención, porque esos detalles como los zafarranchos o los linchamientos indican que la sociedad está contenida, o sea, entonces faltan elementos, ¿no? Para poder hacer una verdadera paz social. Gracias. Gracias por tu participación. Eso lo vamos a explorar, miren. Pese a que el curso trata y se construye a partir de la idea de cómo vamos a tratar de materializar la paz, dependiendo de las diferentes disciplinas, sin duda uno de los elementos importantes que hay que tener presente es las dinámicas y las presentaciones de la violencia.
Hay violencia colectiva y hay violencia individual. Hay diferentes tipos de violencia, la violencia directa, la estructural, la cultural, y cada tipo de violencia exige un tipo de construcción de paz. Por eso es que uno no puede hablar en singular, uno no puede hablar de la paz. Tiene que hablar de los diferentes tipos de paz, dependiendo de qué, de la violencia a la que tiene que hacer frente. Bien, dicho lo anterior, los invito a que hagamos una pequeña pausa. Son las 8:45. Vamos a regresar a las 8:52 y continuamos con nuestra tabla que tienen ya en pantalla. Muy bien.
Bien, estamos de regreso y tenemos un comentario de su compañera Claudia que dice, maestro, es como cuando aprendemos un idioma nuevo, ya viviendo en el lugar, aun y cuando no es la lengua materna. Sí, fíjate, respecto a este aspecto de el florecimiento de las lenguas en las personas, lo que se ha encontrado en los estudios es que hay una capacidad o esta capacidad natural para dominar las lenguas al nivel o un dominio a nivel de lengua materna es una capacidad que se pierde cerca de la adolescencia. Es decir, si tú comienzas a estudiar o aprender la lengua materna, la articulas, insisto, a los 3 o 4 años, de forma casi perfecta, a los 4 años. Si tú antes de la adolescencia comienzas a aprender otra lengua y la persona con la que socializas esa otra lengua es un nativo parlante de esa lengua, es probable que tú puedas dominarla al mismo nivel que tu lengua materna si la aprendes o la estudias antes de la adolescencia, porque algo cambia en el cerebro después de la adolescencia que se dificulta el aprendizaje de las lenguas con este alto nivel. Puedes, por supuesto, estudiar una lengua y dominarla, pero no al mismo nivel del dominio que tienes de tu lengua materna, que es la que aprendes cuando naces básicamente, o de aquella lengua que pudiste aprender en este periodo de entre la primera infancia y la adolescencia. Después de la adolescencia se hace mucho más difícil, ¿vale? Más o menos por ahí va el asunto. Bien. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, maestro. Vamos bien, muy bien. Perfecto. Entonces sigamos entonces con nuestra clase. Bien, lo que ustedes tienen en la pantalla es la tabla más o menos de las disciplinas que vamos a repasar o las aproximaciones que vamos a repasar en materia de construcción de paz. Fíjense, brevemente, nada más las voy a mencionar, no las voy a detallar, y son las siguientes. Aquí tenemos en la lista 12 disciplinas, el curso decía 10, pero creo que es importante, en la medida de lo posible, voy a tratar de que toquemos las 12, porque es importante que se lleven ese conocimiento. Vamos a hablar sobre construcción de paz, sí, desde las ciencias sociales, desde la ciencia política y las relaciones internacionales, desde el derecho, desde la economía, desde las ciencias militares, desde el trabajo social, el periodismo, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la educación, la psicología, el arte y la cultura, y la filosofía y la teología. Fíjense, una primera conclusión, sin haber visto nada de la sustancia de lo que vamos a revisar ahí, una primera, no conclusión, pero al menos hipótesis de trabajo con la que podemos funcionar es que las tareas de construcción de paz, aquí sí para que vean se cumple esa frase de que son tarea de todos. Y esto ya, decirlo en esos términos, ya puede provocar ciertos debates en ciertos circuitos. ¿Por qué? Porque en el entendimiento general, el entendimiento popular, digamos, se tiene esta idea de que es responsabilidad del gobierno la paz social, ¿no? Procurar la paz social, y más que la paz social, más que paz social, ellos hablan de la seguridad, que son cosas diferentes, pero las asocian. Vamos a hacer esa distinción más tarde. Es tarea del gobierno. Y entonces cuando algo malo ocurre, al primero al que observan y al primero al que critican es al gobierno, o a los gobiernos, porque dependiendo del tipo de fenómeno del que estemos hablando, el fenómeno violento, puede ser del gobierno local, el gobierno estatal, municipal, federal. Bueno, con la tabla que tenemos ahí enfrente, es una idea que avanza en contra de este entendimiento general. Sí, incluye al gobierno, pero la construcción de paz no se puede reducir a lo que hace o deja de hacer el gobierno. Miren, vamos a arrancar, de hecho, con los antecedentes. Estudiar paz, construir paz. ¿A quién se le ocurrió eso?
Miren, el tema de la paz no es un tema nuevo, ¿no? Se ha discutido mucho y podría decir que se ha discutido desde siempre. Ustedes revisen los clásicos de la filosofía grecolatina y van a encontrar que ya hablaban de paz, ¿no? Entonces, el análisis de la paz no es algo nuevo como fenómeno social. Lo que sí es relativamente nuevo es el estudio profesional, me atrevería a decir, el estudio científico de la paz. Eso sí es relativamente nuevo. Y digo que es relativamente nuevo porque, a diferencia de otras disciplinas del conocimiento, por ejemplo, piensen en uno reciente, la sociología. Bueno, pues la sociología más o menos se data su nacimiento como ciencia social en el siglo XIX, ¿no? Ya como ciencia. No puede encontrar filósofos antes, pero como ciencia social, la sociología más o menos la datan en el siglo XIX. Agarren ustedes el caso de la ciencia política. La ciencia política dicen que nace con la publicación del libro El Príncipe de Maquiavelo en el siglo XV. Bueno, ya es una ciencia social con una historia más larga. Agarren las ciencias militares. Bueno, entonces pueden regresarse milenios. Ya está el libro clásico del arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas son ciencias, son formas de estudiar la realidad, formas sistemáticas de estudiar la realidad, que es una definición de ciencia, ¿no? Que son algunas más antiguas que otras. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan antiguo son los referentes en materia de la investigación de la paz como ciencia social, como una ciencia aplicada, como un campo del conocimiento, con método, con técnica, con ciencia? Bueno, pues le puedo decir que en la fundación de la disciplina se reconoce en general, habrá quien diga que no, pero más o menos hay un consenso general, de que los estudios de paz, que esa es la ciencia que estudia la paz, los estudios de paz como un área de la sociología y como una aproximación de las ciencias sociales, surgen con la fundación del primer centro de investigación para la paz. Y el primer centro de investigación para la paz se creó en 1959, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. Fue el Peace Research Institute en Oslo, se llaman el PRIO por sus siglas. Peace Research Institute en Oslo, fundado en 1959 por un investigador, sociólogo, a quien se le reconoce como el fundador de los estudios de paz, llamado Johan Galtung. Se los escribo aquí en el chat. Johan Galtung. Es un nombre muy importante. Uno no puede hablar de paz en el circuito profesional sin referir a este autor, Johan Galtung. Él funda este primer centro de investigación. Y después, 5 años más tarde, en 1964, crea la primera revista especializada para publicar investigaciones en materia de construcción de paz. Y es una publicación que al día de hoy sigue existiendo, que se llama el Journal of Peace Research, la revista especializada de investigación para la paz. Y el nacimiento de estas dos instituciones se considera como el parteaguas a partir del cual se comienza a desarrollar la investigación científica y profesional de la paz. 1959-1964. Fueron los primeros, y de entonces a la fecha, 2025, lo que tenemos es que alrededor del mundo comenzaron a desarrollarse otros institutos para la paz, otras revistas especializadas, otros campos de estudio. Al grado que, por ejemplo, en el caso de México, de manera muy concreta, ya existe dentro del catálogo de disciplinas científicas que tiene el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, ya tiene la subdisciplina de estudios de paz y conflictos. Entonces, es una disciplina relativamente de reciente creación. Y en este sentido, por supuesto, como todas las disciplinas,
ha tenido diferentes desarrollos en diferentes lugares. Miren, hay varios autores, hay varias escuelas de pensamiento y hay varios enfoques. Pero más o menos hay entendimientos comunes sobre las lógicas de la paz, las lógicas de la violencia, la lógica de los conflictos. Por supuesto, hay puntos de discusión, hay puntos de debate, hay contradicciones, pero eso pasa en todos los campos del conocimiento y más cuando estamos hablando, como decíamos, de una semiciencia, no de una ciencia exacta. Miren, en las ciencias exactas, 2 más 2 es 4, no importa en dónde nos encontremos. H2O significa agua, en México, en Argentina o en China. Es irrebatible. En ciencias sociales no se tiene ese rango de certeza. Por eso hay escuelas de pensamiento. A veces coinciden, a veces divergen. ¿Vale? Lo que vamos a estudiar nosotros en nuestro curso, en este curso en el que estamos, es la aproximación a la construcción de paz de la escuela de pensamiento de Johann Galtung, el fundador de la disciplina de los estudios de paz. Ese es el ángulo desde el cual vamos a desarrollar los contenidos. ¿Va? Y en este sentido, bueno, quiero compartirles también que lo que vamos a hacer en este curso, mejor dicho, empezamos el día de hoy, pero que lo vamos a desarrollar a lo largo del curso, es presentar de qué manera se han articulado en la realidad algunos de los principios que Galtung definió como fundamentales para los estudios de paz y la construcción de paz. ¿El primero cuál era? El primero de estos principios. No existe, la paz no es potestad de una sola disciplina. Diferentes disciplinas pueden todas contribuir a la construcción de paz desde diferentes ángulos para atender diferentes conflictos y para mitigar, para sofocar diferentes presentaciones de la violencia. La violencia no es única, y si no es único el problema, no puede ser única la solución. Por eso necesitamos una aproximación interdisciplinaria. Hay expresiones de la violencia, por ejemplo, que se atienden desde el derecho, sí, pero hay otras que no. Bueno, ¿con qué herramientas cuentas para hacer frente a esas expresiones de la violencia? Entonces, la interdisciplinariedad en la construcción de paz es uno de los requisitos fundamentales que fueron plasmados desde los primeros documentos que se publicaron en 1959 primero y después en el 64. Entonces, cuando alguien llega y presenta aproximaciones interdisciplinarias para la paz como una idea nueva, bueno, es una persona que a lo mejor no conoce los antecedentes de los estudios de paz, porque en la fundación misma de la disciplina ya estaba considerada la exigencia interdisciplinaria. Entonces, ese es un primer elemento que hay que recuperar. Y es una razón también, por cierto, y esto es bueno, algo que les adelanto, digamos, que cuando uno se dedica a temas de construcción o estudio de paz, tiene que hacer lo posible por estudiar diferentes disciplinas. Y en ese sentido, no caer en la trampa de la hiperespecialización, porque la hiperespecialización te hace un conocedor muy profundo de una pequeña parcela del conocimiento. Si decimos que la construcción de paz tiene que ser interdisciplinaria, exige que el constructor de paz, el estudioso, el activista, domine esta parcela, pero también otra, y también otra, y también otra, tantas como sea posible, tantas como sea necesario. No es que hay que saber todo de todo, no, pero hay que procurar saber algo de varias cosas. Y en ese sentido se defiende la necesidad de ser un poco más un generalista que un especialista, para podernos mover en los diferentes campos del conocimiento humano, para hacer frente a conflictos que con frecuencia son complejos y requieren intervenciones desde varias perspectivas. Entonces, la interdisciplina, fundamental en la construcción de paz. Y es un elemento clave desde el principio.
Un segundo principio, elemento también fundamental, es que, y que hace completamente diferente a los estudios de paz de otras disciplinas de la ciencia social, es que en los estudios de paz hay una exigencia, no es una alternativa, no es una opción, es una exigencia. Hay una exigencia de que todo lo que se desarrolla en la teoría tenga un aterrizaje práctico concreto. Esta distinción de que se hace, por ejemplo, en el campo del conocimiento entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. Ciencias básicas, bueno, digamos, la sociología, estudiar la teoría por la teoría misma. Eso es ciencia básica, así se le llama. Ya cuando encuentras alguna aplicación práctica, bueno, pues ya es ciencia aplicada. Bueno, esa distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada, cuando hablamos de estudios de paz, desaparece. Si tú a cualquier cosa que investigas, estudias o trabajas en la teoría no le encuentras una traducción práctica, bueno, estás haciendo seguramente investigaciones muy valiosas en el campo de la filosofía o en el campo de la ciencia política o en el campo de las relaciones internacionales, pero no en el campo de los estudios de paz. Para que te inscribas en el campo tiene que haber desarrollo intelectual, teórico y desarrollo práctico, con métodos, técnicas o protocolos de intervención. Ideas concretas, ¿para qué? Para transformar la realidad. ¿Para qué? Para mitigar la violencia. ¿Para qué? Para mitigar el sufrimiento. De eso se trata. Cuando hablamos de construcción de paz, estamos hablando de diferentes formas de sanar el sufrimiento de las personas. Si no tienes esta traducción práctica, estás fuera del campo. La teoría por la teoría no es suficiente, no sirve y tampoco es nuevo. Insisto, se ha hecho desde hace 2000 años. ¿No? Entonces, estas son algunas de las exigencias que tiene el campo de la construcción de paz como una disciplina profesional. Interdisciplina y anclaje teórico práctico. Son dos aproximaciones. Hay más condiciones, pero ahorita vamos a quedarnos con esas dos. Dice su compañero Armando Vázquez. No sé si valdría la pena analizar la construcción de paz en torno a la posmodernidad de los conflictos de la globalización sobre cómo podría complicar un mejor entendimiento social por la fractura de sus estructuras. Mira, esto lo vamos a estudiar probablemente cuando toquemos el tema de filosofía. ¿Por qué? Porque la lógica del pensamiento postmoderno tiene sus características, ¿no? Sin duda lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar un poco más adelante. Vamos a empezar primero, digamos, por las aproximaciones más concretas, más aterrizadas, y lo vamos a ir desarrollando hacia algunos campos más abstractos. Pero sí, lo vamos a tocar sin duda, ¿vale? Yo también quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Bueno, nada más un poco tomar en cuenta, por ejemplo, las religiones como dadoras de paz, porque las religiones, toda su estructura, están hechas para que el individuo encuentre la paz. Entonces, ese es otro, sería otro aspecto de la paz, o sea, las religiones como dadoras de paz. Y entonces, pues, y también otra cosa que quiero compartir es que a medida que crece el estrés en las sociedades, el estrés humano, o sea, y se va deteriorando la salud mental, ese es otro indicador de que hay ciertos riesgos en la paz individual. O sea, son como indicadores, el estrés, la depresión, todos esos elementos que corresponden a la psicología, o pues son otros indicadores de que la paz está un poco en peligro. O sea, nada más, y gracias. Muchas gracias. Sí, mira, el tema de las religiones es algo que también vamos a tocar,
pero nuevamente lo vamos a tocar probablemente en la última sesión de nuestro curso, porque tiene también ciertos aspectos, es decir, la dinámica o la lógica de los conflictos de naturaleza religiosa es muy particular, ¿no? Muy particular. Y en las religiones, en tanto y cuanto marcos ideológicos, tienen sus peculiaridades dentro incluso de la misma religión. Por poner y adelantar brevemente un ejemplo, no hay religiones violentas y no hay religiones pacíficas. No hay. Lo que hay son interpretaciones extremistas de la religión o interpretaciones moderadas. En general, las interpretaciones extremistas tienden a favorecer el ejercicio violento. En general, las interpretaciones moderadas tienden a no inclinarse por la violencia. Entonces, pero esto no es de una religión u otra, es en general las religiones. ¿Vale? Hay radicales y hay moderados. Y depende de qué interpretación se hace la religión. Es decir, pónganse a ver, por ejemplo, cuántas interpretaciones existen de la Biblia. ¿No? Entonces, pero ya son fenómenos de conflicto más complejos y que tienen su propia lógica de cómo construir paz en esa lógica de conflictos religiosos para evitar el ejercicio que se desencadene la violencia. Eso lo vamos a revisar más adelante. Insisto, me parece va a ser en la última sesión. Entonces, fíjense, ya tenemos, digamos, una presentación básica de lo que son los estudios de paz como disciplina y algunas de sus condiciones. Bien, en esta perspectiva de construcción de paz, dentro de la escuela de pensamiento de Johann Galtung, que insisto, fue el fundador del área, él falleció, por cierto, hace un año y un par de semanas. Era noruego, nacido en 1930, falleció el 17 de febrero de 2024. Un personaje muy reconocido por varias razones, principalmente por su trabajo en materia de paz, pero entre otras cosas, pues nos dejó una bibliografía de más de 160 libros escritos, ¿no? Pues, era un hombre que sabía mucho de muchos temas, pero en particular se orientaba al análisis de la paz, la violencia y los conflictos. Bien, él cuando se le pedía que explicar de manera muy básica cómo hay que entender, cómo hay que estudiar y cómo hay que practicar los estudios de paz, cómo hay que construir paz, él utilizaba mucho la metáfora de los estudios médicos. Y él decía, lo que pasa es que, por utilizar esta metáfora, decía, es que la paz es al cuerpo social lo que la salud es al cuerpo individual. Y en ese sentido, la violencia es al cuerpo social lo que la enfermedad es al cuerpo individual. Y en ese sentido, lo que uno tiene que hacer con los conflictos que ya se han degradado en fenómeno violento es tratar de sanearlos, es tratar de aliviarlos. Y entonces ahí comienza a introducir ya la idea de que paz, conflicto y violencia. Primera gran distinción. Violencia y conflicto son cosas diferentes. Completamente diferentes. La hipótesis de trabajo es que el conflicto o los conflictos son algo cotidiano, son algo normal, son algo que vemos y enfrentamos todos los días en todos los circuitos en donde nos paramos. ¿Qué es un conflicto? Una definición breve de conflicto. Fácil de trabajar, fácil de aterrizar. Alejandro, adelante. Muchas gracias, profesor. El conflicto no siempre es malo, es bueno. Desde que nos levantamos, entramos en conflicto en que qué me voy a poner, cómo me voy a vestir, qué me llevaré. ¿Sí? Entonces, los conflictos son áreas de oportunidad. Un conflicto puede darte oportunidades. Realmente, como ahorita que acabamos de pasar por esta pandemia,
creó muchos conflictos, pero también abrió muchas áreas de oportunidad para muchas personas. El conflicto no siempre es malo, depende de la forma en la que la podemos orientar. El conflicto es buscar el beneficio, sí, que puede ser lo mejor o lo más correcto, que nos puede llevar a algo que podemos sacarle una buena partida. Claro, exactamente, Alejandro. Muchas gracias por tu intervención. Sí, lo que ilustra Alejandro es exactamente la esencia de lo que queremos compartir aquí. Miren. ¿Puedo participar? ¿Quién eres, perdón? Laura Gema. Soy, bueno, es que está mal. Soy Laura Gema Flores. Adelante. Según Galtung, así de simple, el conflicto es incompatibilidad de metas. Yo quisiera presentarme, doctor, porque tengo muchos años siguiéndolo en conversaciones con el doctor Johan Galtung y pues estoy muy contenta y muy agradecida de estar en este curso. Yo soy fundadora del doctorado en Patrimonio y Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Zacatecas y tenemos rato siguiéndolo. De hecho, yo tengo un curso sobre método Transen que tiene usted colgado del Instituto Galtung. Y ahorita que hablaba de los dos principios de los estudios de paz, yo quería hacerle una pregunta. Nosotros vamos en la 4ª generación de estos de alumnos. Siempre se inscriben muchísimo y bueno, se van saliendo, pero lo que más priva, el perfil que más priva en nuestros alumnos son maestros de educación media y superior. Yo tengo la hipótesis de que nosotros no quedamos en PNPC porque los evaluadores nunca entendieron que un doctorado en cultura de paz era un doctorado interdisciplinar y nos pedían que fuéramos especialistas en cultura de paz. Cuando nosotros abrimos ese doctorado en 2018, solo había 2 posgrados, una maestría en la Albert Einstein y un doctorado en el Estado de México. Entonces, creo que efectivamente estamos en pañales en términos de educación profesionalizante de cultura de paz, pero mi pregunta va hacia ¿por qué solo los profesores se interesan en transmitir cultura de paz cuando hay un mundo de disciplinas que pueden aplicar el tema de paz en cada uno de sus espacios? ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros para transmitir esas posibilidades de la interdisciplinaridad? Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, es una discusión grande, pero te puedo dar una respuesta relativamente ejecutiva, más breve. Y es que yo te puedo decir que hay mucho interés en construcción de paz desde muchos ángulos. En lo particular, yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con policías federales, con miembros de gobierno, con legisladores, con diferentes grupos sociales. El problema que hay es que no les interese la construcción de paz, es que no se les presenta en esos términos. Ahora, si actualmente hay mucho interés del sector educativo en términos de construcción de paz, es porque la educación para la paz ya tuvo una gran visibilización pública cuando fue plasmada en el artículo 3º de la Constitución. Es decir, cuando se presenta públicamente y las instituciones asumen la educación para la paz, la visibilizan tanto y aquellos que están interesados, pues de inmediato se acercan. Pero aquellos sectores que no se han acercado todavía, no es que no les interese, es que no saben ni siquiera de la existencia del campo. Mira, tenemos un país con 130 millones de habitantes. El último recuento que hice sobre programas de estudio para estudiar estudios de paz de manera profesional, eran 16. Entre maestrías, la mayoría de ellos, un par de doctorados y una licenciatura también en el Estado de México. 16 programas de estudio para un país de 130 millones. Entonces, es un área muy pequeña todavía que apenas se está desarrollando. Ahora, estamos mejor que hace 15 años. Hace 15 años no había prácticamente nada.
algo hemos avanzado, pero no lo suficiente. Ahora, el problema también es que son programas de estudio que existen básicamente para la élite, porque para estudiar, ya cuando tienes la capacidad de estudiar un posgrado en México es porque eres parte de una élite. La inmensa mayoría de la población no tiene acceso a estudios de posgrado. Entonces, se tiene esa circunstancia, ¿no? Pero la razón por la que se ve ahora mucho la educación para la paz en particular como ángulo de construcción de paz es porque ya se convirtió en parte de la agenda y de la política pública del Estado. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti. Abigail, adelante. Gracias, buenas noches. Soy Doralicia Hernández. Lo que pasa es que está el nombre de mi hija, perdón. Doralicia. Sí, bueno, como escritora y promotora cultural, también para mí es muy importante de todo lo que están aquí comentando. Su presentación introductoria me ha parecido fascinante. Concuerdo con lo que dice la doctora y se me hizo muy interesante esta metáfora acerca del cuerpo social y el cuerpo personal, porque creo, ¿verdad? Podría ser ahí una hipótesis que podría ser una de las maneras en las cuales podríamos plantearlo hacia la sociedad en general, porque así como nosotros como personas, obviamente nos enfermamos, tenemos algún tipo tenemos algún tipo de situación física que nos aqueja, algunas son debido a malos hábitos y algunas son definitivamente pues por cuestiones genéticas, etcétera, ¿no? Del ambiente. Entonces, hay áreas, como decía también el compañero, áreas de oportunidad, estos son los conflictos que podríamos, debido a los malos hábitos, atacar de esa forma, igual como se hace con nuestra misma persona, ¿no? Y también los conflictos, o bueno, más bien la violencia que nos generan las enfermedades, vienen en sí determinadas, pues por aquello que no podemos nosotros, que está fuera de nuestro alcance, que puede ser en sí las otras personas, los otros contextos, las otras culturas que tienen otra forma de pensar y que nos pueden provocar también este fenómeno de la violencia. Siento que es una situación muy importante y trascendente el estar hoy aquí. A mí me abre un mundo de posibilidades desde mi perspectiva, desde mi labor, porque me está aterrizando varias situaciones, varias cosas. Es muy interesante y sí, desgraciadamente, como lo dicen, se está viendo todavía como algo para la élite, al igual que sucede con la salud física en todo el mundo, ¿no? Es solamente para algunos. Y en el caso de la paz, también se nos ha propuesto como algo inalcanzable, porque precisamente no es algo que nosotros esté al alcance de toda la gente. Y realmente no considero que sea así, siempre y cuando exista, como bien aquí lo está usted comentando, esta percepción o este asimilamiento de que no se requiere gente especializada, se requiere gente comprometida a entender cuáles son esas áreas en las cuales podemos trabajar para apoyarnos. Sí, es algo así. Efectivamente, muchas gracias por tu participación. Aquí la idea es esta. La idea fundamental es que no importa el nivel de educación profesional que tienes, siempre hay algo que puedes hacer en tareas de construcción de paz en tu circuito inmediato. La gente que tiene una posición social más elevada y un rango de responsabilidad y una capacidad de acción más amplia, bueno, pues tiene una responsabilidad más alta y una obligación para con los demás de mayor nivel, ¿no? Dicen, a mayor poder viene mayor responsabilidad. Bueno, aquí aplica exactamente así. Pero el punto principal es ese, hay que entender las lógicas de la violencia en la misma óptica o con la misma óptica, es lo que proponía el profesor Galton, con la que uno estudia
los procesos de salud y enfermedad. Si tú, nuevamente la metáfora, que es muy útil para presentarla en prácticamente cualquier circuito social, porque es muy fácil de utilizar, muy fácil de aterrizar, muy fácil de entender. Si tú ves a una persona con fiebre, está sufriendo fiebre, puedes engañarte y pensar que la fiebre es el problema. La fiebre no es el problema. La fiebre es el síntoma del problema. El problema cuando es fiebre es porque tienes una infección en algún lugar. Si tú atiendes la infección, la fiebre desaparece. Exactamente esa es la lógica con la que hay que estudiar los procesos de violencia y conflicto. La violencia sería la fiebre. Pero detrás de un fenómeno violento, en la raíz del fenómeno violento, hay un conflicto no resuelto. Si tú atiendes ese conflicto, si tú sanas ese conflicto, la violencia desaparece. Como la fiebre, cuando alivias una infección. Entonces, eso es muy importante y es un primer acercamiento profesional a los procesos de construcción de paz. No permitan que la violencia ocupe la totalidad de su atención. Concéntrense en la raíz de la violencia. Es un conflicto no resuelto, un conflicto problematizado, un conflicto abandonado que por abandono se pudrió y después derivó la violencia. Porque si solamente atienden la violencia y la sofocan, sin sanar el conflicto, la violencia se va a reproducir otra vez. Entonces, la primera aproximación profesional a la tarea de construcción de paz es, sí, tengan presente la violencia, pero un profesional tiene que enfocarse y tratar de rastrear el conflicto que le dio origen. El mundo entero se va a preocupar por la violencia. Ustedes concéntrense en detectar y atender el conflicto subyacente. Luz Marina Payán, adelante. Hola, yo estoy en el sector de educación. Les saludo desde Culiacán, Sinaloa, México, que estamos en un total conflicto en este momento. Y bueno, me he inscrito en el curso porque en realidad mi interés es qué puedo hacer yo desde el sector educativo para prevenir, aminorar, contrarrestar y motivar a mis estudiantes para que no adquieran este tipo de, pues no sé exactamente cómo llamarle, pero que no se vayan hacia esa área que nos está provocando este mar de violencias. Eso es lo que yo quisiera aprender en este breve curso. Si me puede dar bibliografía, estaría súper encantada. ¿Qué puedo hacer yo desde la escuela, de la educación básica donde estoy, para lograr un pequeño cambio o un gran cambio, dependiendo mi actuación como educadora, como maestra? Gracias. Claro. Muchas gracias. Mira, tenemos un curso que se llama precisamente Construcción de Paz, Educación y Cultura. En particular, es un curso en donde desarrollamos el tema educativo y la cultura, ¿no? Pero en general, brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, te comento que tenemos bibliografía disponible en ese sentido. Es particularmente para educación básica, hay un libro que se llama Sabona, Aprendiendo a resolver conflictos, que es un pequeño manual sobre cómo implementar procesos de educación para la paz en todos los grados de educación básica, ¿no? Entonces, más adelante, si gustas, en el espacio que tengamos en las sesiones próximas, puedo darte mayor referencia. Y te digo que tenemos un curso particularmente en educación y cultura para la paz. Leticia Velarde, adelante. Gracias, buenas noches. Pues solamente para comentar, yo también estoy en Culiacán y es que básicamente por mi mente pasó que toda esta violencia que estamos viviendo en Culiacán, pues es la fiebre
un problema más profundo, de un conflicto no resuelto, ¿no? De corrupción, de impunidad, de desigualdades, de un montón de cosas, ¿no? De un montón de enfermedades sociales, por llamarlas rápido de alguna manera. Entonces, creo que si entendemos eso, o mientras no entendamos que justamente esta violencia es la fiebre y es la manifestación de algo más profundo, pues vamos a estar dando palos de ciego pensando que el ejército y todas las detenciones y el montón de muertos y el Batman que viene y resuelve y que caiga el gobernador o no caiga, etcétera, todo lo que estamos viendo, pues vamos a pensar que atacando la fiebre, pues, y no la enfermedad. Es la Eso- diferencia entre, gracias, es la diferencia entre atender las consecuencias de los problemas y atender las causas, ¿no? Es diferente. Bien, les agradezco mucho a todos, a toda su presencia. Se nos acabó el tiempo, ya les robé 3 minutos adicionales, pero nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para seguir con nuestros diálogos. Muchas gracias a todos, a todas. Y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.